el tema, lo bien, así que está bueno, es saludable. Hola, buenas noches. Las que estamos armando desde el Comité del Movimiento Nacional de la Militancia Radical de La Pampa. Hoy tenemos la charla de Adalberto Hurt. Adalberto, además de ser técnico y toda esa parte lo va a estar comentando él, es un militante asiduo del radicalismo y un tipo que camina y trabaja mucho con respecto al campo y además, bueno, con respecto a las ideas del partido. Adalberto, la charla sobre producción del campo. Vamos a hablar sobre el campo hoy. ¿Te parece? Habilitás el micrófono, Adalberto, y largalo nomás. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Mario, y al comité de TUAY. Y realmente felicitarlo por el tema de todos los miércoles, tener un tema distinto, que esto es muy bueno para el partido. Acá se ven, en cada miércoles se ven caras distintas, por lo menos no nos conocíamos, algunos no nos conocemos de la militancia y de otras provincias, ha habido de otras provincias y eso, bueno, felicitarlo por ese lado. Con respecto a la charla de hoy, hemos estado hablando con Mario, de más que hacer una charla monótona, hacer un tipo de debate, una charla de debate. Si bien hoy normalmente son muy de campo, basadas en 3, 4 productores y son temas específicos. En los campos, en los cuales se conversa de rotaciones de cultivo, suelo, malezas, plagas, agroquímicos, y mucho lo que estoy manejando este último tiempo, la parte nutricional, tanto de FIRLO como nutrición a campo. Por ahí me falta lo que es la parte pedagógica de un Zoom de estas características, cuando hay gente, o explicar más o menos lo que es, conociendo lo que es a nivel nacional una producción, pero bueno, por ahí le pido disculpas a la parte pedagógica que no estoy acostumbrado. Ahí tenemos un maestro que es Federico, así que él sabe más que yo. Lo que habíamos conversado con Mario más o menos era hablar un poquito sobre las producciones, distintas producciones que tenemos a nivel nacional, y algo que yo le había juntado, que lo había comentado hoy a la mañana, era con esta crisis que tenemos a nivel nacional, que nuestras empresas, y más con la pandemia, se nos están yendo cada vez más del país, venimos perdiendo caudal de inversiones y eso, ¿cuál va a ser la salida al corto, mediano y largo plazo? Venimos en una decadencia muy grande. Si nosotros tomamos, para llegar a lo que es al corto, mediano plazo, primero tenemos que saber qué es lo que estamos produciendo, como para poder salir de esto. Yo tomo 6 producciones, 6 cultivos principales, de los cuales 4 son muy importantes, que se producen en el país, que vendrían a ser soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo. Sorgo y cebada son cultivos que se producen en baja escala a nivel nacional. Estamos hablando más o menos entre los dos cultivos alrededor de los
6 millones de toneladas, o sea que no estamos llegando a 2 millones de hectáreas implantadas. En el caso del girasol, esa producción, tanto cebada como sorgo, queda dentro del país, prácticamente no se exporta. Lo que es la parte de la implantación del girasol, se habla más o menos de 1,6, 1,7 millones de hectáreas implantadas, con una producción no mayor de 3,8, 4 millones de toneladas, en las cuales la industrialización prácticamente, en grano se exporta poco. Lo que sí se hace mucho la industrialización de eso, pero hay un tema importante ahí, que es cuando se produce el aceite, se exporta básicamente a granel, en crudo, o sea, sin lo que le tendría que dar a Argentina, que se lo está dando terceros países. Después, en el caso del trigo, es un cultivo muy importante en Argentina, donde estamos alrededor de los 20 millones en producción. Eso va a ir dependiendo en todos los cultivos del clima, también va a ir dependiendo de la rotación que tienen algunas provincias o algunos campos productores, y básicamente el clima. El precio hay un poco de variación, pero no te modifica la cantidad de hectáreas. El precio. En otros años sí, pero en estos últimos 2 o 3 años no te lo modifica tanto. Sí el clima y la rotación. Y después los rinde, dependemos de las lluvias. Con respecto al trigo, MADES andan alrededor de 6,5 millones de hectáreas implantadas, en los cuales nosotros tenemos un stock aproximado de entre 1,2 y 1,3 millones de toneladas de stock. Nos tenemos que guardar siempre a nivel nacional unos 0,9, 1 millón de toneladas, en las cuales que son para implantación. En la industria solamente se utilizan alrededor de 6 millones de toneladas. Y de exportación en grano tal cual, o sea, granos se exportan 12 millones de toneladas. Ahí ya no estamos, otra falencia más que yo noto a nivel nacional, que no estamos dándole ese valor agregado a nuestros productos. Y en el caso de soja y maíz, son muy similares las exportaciones. Las producciones acá a nivel anual andan alrededor los dos en 50 millones de toneladas, es muy buen rinde para lo que es Argentina, lo que se está cultivando. Pero en el caso de maíz, nosotros estamos exportando más o menos el 33, 34, el 67% más o menos de lo que se produce. El resto queda en el país, solamente se están consumiendo, de esos 50 millones, se están consumiendo aproximadamente 12 millones y medio de toneladas en la parte aviar, que se lleva un porcentaje importante, que más o menos anda alrededor del 36%, la vacuna el 35%, y lo que es tambo 17%, que viene decayendo año a año, cada vez se está consumiendo, estadísticamente se está consumiendo un poco menos de lo que es en tambo, y el resto, un 12% en la producción porcina. Ese es el consumo que tenemos de maíz. Pero volvemos, la exportación es netamente, el grano tal cual es lo que más se está saliendo del país a terceros países. Se exporta. No sé si se va entendiendo, estoy más o menos, si se escucha bien y eso. Sí. En la parte del consumo del maíz, en la parte vacuna, tenemos mucho para mejorar en la transformación en carne. En Argentina, el maíz, como sea, en la industria solamente se está utilizando alrededor de los 4 millones de toneladas que se usan solamente en la producción de materia seca, húmeda y algún subproducto industrial de la molienda, y algo en etanol y alcohol etílico. Es muy poco lo que se industrializa acá. Después, en la parte ganadera, en la porcina,
también estamos alrededor de 12%. A ver, ayúdame un poquito, Mario, porque medio... Sí, el tema es de lo que se está exportando, cómo se exporta, estamos materia prima, hace falta industrializar, ¿no? ¿Qué te parece a vos con respecto a todo eso? Las inversiones tienen que estar viniendo. ¿Cómo la vamos a hacer? No sé, Mario. La verdad que es preocupante cómo se está decayendo todo, porque no podemos estar exportando a un país como Argentina, estar exportando gran parte de la producción. En tal cual, tenemos que llevarlo a un valor agregado. En el caso de, te pongo un ejemplo, Estados Unidos está produciendo alrededor de 350 millones de toneladas y exporta solamente 50. Y Brasil produce un poquito más de 100 y exporta menos de 40. Lo está metiendo. Nosotros lo que tenemos que, creo, a mi criterio, empezar a lograr a meter más kilos de carne, en el caso del maíz, subir el kilo de faena, porque necesitamos exportar, el país necesita producir, necesita ingresar dólares, aumentando el kilo de faena, llevándolo, vamos a poner un ejemplo, hoy se están faenando novillos de 350, 360, llevándolo a 440, 450, estamos hablando de 100 kilos, en 3, 4 meses vos estás logrando eso con una suplementación, no de feedlot tabulado, sino una suplementación a campo con grano, estamos logrando un kilo 100 diario. Ese valor que no lo vamos a dar aumentando la cantidad de madres. Con la cantidad de madres aumentando hasta que deja la hembra, la producís, la llevás, la preñás, la hacés parir, hacés la recría y lo engordás, te pasan 3, 4 años. Entonces, eso es muy lerdo. Nosotros tenemos que lograr aumentar el nivel de exportación para cumplir con todas las cuotas, con todos los compromisos internacionales. Yo sé que algunas cosas han cambiado ahora con esta pandemia, pero bueno, tenemos que ir pensando un poquito más al futuro. Pasa lo mismo un poco con cerdo y pollo, no podemos aumentar los kilos, hay que aumentar el nivel productivo, la cantidad de madres hay que aumentarla sí o sí, no podemos aumentar el kilo de faena porque en el caso del cerdo se te pasa de grasa y no te lo come nadie y te lo castigan mucho los precios. Tiene su kilaje, 100, 110 kilos y no te pases de eso. Podés llegar a 120 como máximo, pero con una grasa, ya ahí te vas a una grasa en lomo de 2 centímetros, 2 centímetros y medio, ya es mucho para lo que es el consumo, te lo castigan. Y en pollo más de 2 kilos, 2 kilos y medio, que es lo que está saliendo el promedio de hoy, el consumo lo podés llevar a levantar a 800 gramos. Está bien, hay empresas que están produciendo diariamente entre 250 y 300.000 pollos diarios. Es mucho el volumen de alimentos que se necesita. Pero yo creo que para reactivar la economía a nivel nacional hay que empezar a practicar políticas agropecuarias muy serias a corto, mediano y largo plazo. Porque la decadencia que estamos teniendo, a mi criterio, en el sistema productivo, la gente, el productor te sigue haciendo el trigo porque no le queda otra. Engorda y invierte hasta ahí. Si nosotros le damos de ganar al campo, estamos hablando que acá en la provincia de La Pampa son casi 6.000 productores, ganaderos mixtos y ciclo completo. Si a esos 6.000 productores les damos de ganar, el movimiento, el circulatorio que tiene, porque la invierte, reinvierte la plata, pero tenemos que sacarla, tenemos que darle de ganancia al productor. Hoy en día estamos jugando con los números muy, muy justos. El otro día estábamos sacando unos números con la contadora y vos te querés hacer un chacarero medio de la zona, te querés hacer un sueldo más o menos de 100, 120 mil pesos, necesitas 25, 30 millones de inversión para poder obtener ese sueldo, tomando un promedio de 10 años siempre. Porque acá en La Pampa tenés muchas variaciones en el clima, entonces no te permite hacer una planificación correcta. Hay que hacer mucha reserva, que no la tenemos, acá en la provincia, tanto en grano como en pasto, como para poder llegar a lograr todo esto.
25, 30 millones, ¿a qué te referís en eso? Inversión de capital. Para Inversión, trabajar. para trabajar un lote sin la propiedad campo. Un campo alquilado, vos necesitas aproximadamente entre 25, 30 para que usted, ¿por qué no llevo un sueldo de 100, 120 lucas de un empleado común, de, qué sé yo, categoría 1, que por ahí alguno me puede corregir cuánto está ganando? Para que haya un parámetro de comparación, nada más. El tema es que vos necesitas esa inversión para tener esa ganancia en el tiempo, en 10 años siempre tomando. Hay años que vas a ganar más y otros años que vas a ganar menos, por el tema de los ciclos que tenés de lluvias en la Pampa. Es mucha inversión, mucho riesgo que tenés para tan poco. Roberto, Hola. ¿querías opinar o no? Pensé que habías levantado la mano, perdón. No sé si hay alguna pregunta, si más o menos están de acuerdo con lo que se está comentando. No sé si, creo que José María es un productor, que estuvimos hablando algo de trigo hoy a la mañana. O hace un rato, quiero decir. No sé qué... Abrí el micrófono, José María. Si vas a hablar, pues tenés el micrófono cerrado para hablar. Tenés que abrirlo vos de ahí. Ahí está. Sigue, no sé si me escuchás ahí. ¿Me escuchás ahí? Sí. Sí. No, los números son extremadamente finos. Y a esto tenemos que agregarle que tenemos el tema del clima, que no nos juega a favor, y una carga fiscal que es imposible de sostener. O sea, hay que encontrarle la manera de que eso cierre, y yo creo que hay que empezar a pensar en asociativismo, empezar a pensar en otras cosas. O sea, solos productores de 300, 400 hectáreas están condenados a extinguirse. Eso es así. O sea, en este esquema de producción que tenemos nosotros hoy, están, digamos, condenados a extinguirse. Por eso hay que pensar en otras alternativas. La inversión para implantar una hectárea de trigo en valores actuales, ¿cuánto es, Adalberto? Mirá, estás hablando más o menos haciendo Con las cosas. alquiler y todo. Sí, sí, estás hablando más o menos de puesto arriba, cosechado con máquina y todo, estás hablando más o menos de 1.200 a 1.500 kilos. Depende de lo que estés usando. Estás hablando Claro. de más o menos hoy el trigo está cerrando en bruto en 13, 14 mil pesos. Esa es la Claro, inversión sí. con fertilizante, o sea, haciendo las cosas como corresponde. Bien. Y vos Sí, sí. empezás a zarandear y empezás a pijotear en algunas cosas, los ritmos obviamente van a caer. Depende de la zona. También tiene que ver Sí. mucho la zona que estás implantando. Porque la zona de acá de Santa Rosa hacia el oeste por la ruta 14, y lo haces como podés y vas a gastar 800 kilos. La inversión, 700, 800 kilos. Claro. Porque le haces una rastra, le haces una rastra y sembradora nuevamente y con suerte lo fumigás. Entonces Claro. vas a andar alrededor de los 800 kilos, 700, pero sí, en la Claro, mayoría pero hay productores del norte que están fertilizando. sí, pero vos acá en el norte por ahí tenés trigos de 3, 4 mil kilos, 3, 4 toneladas la hectárea, pero gastaste 2,5, 3 en ponerle. Sí, pero el año pasado, la campaña 2019-2020, el promedio en La Pampa anduvo alrededor de 1.000 kilos. O sea, la seca del 2019 fue muy complicada, se perdió. Acá, productores acá en la zona de Santa Rosa, Winifred y eso, no levantaron un grano. Claro. No sé cómo te fue a vos, Tito. Buenas tardes. Hola, ¿cómo andás? No, en la cosecha nos fue más o menos bien. El trigo tenés que contar de arrancada con una semilla que comprás, pero te la pagué. Para 550 hectáreas costó algo con IVA $30.000. Y después le echamos 100 kilos de urea y a la siembra echamos 65 de una mezcla química con fósforo, ¿viste?
Y sí, no, Pero en campo propio, Tito. Pero andan los 1500 kilos más o menos. Indiferencia sin cosecha. Hoy tenés que calcular 2000 kilos rinde de diferencia de un trigo ahí. Para decir es algo hecho, ¿no? Sin valor tierra. Sin valor tierra. No. Pero en los costos lo tenés que incorporar, porque si vos estás pagando un costo de oportunidad, y en ese caso, o sea, vos decís es tierra propia, pero sí, pero si vos la alquilás, tenés plata, o sea, eso también lo tenés que tener dentro del cálculo. Sí. Ahora, para que estaba ahora tratando de bajar el rinde de indiferencia del maíz, por ejemplo, que los tengo sacados, eso sí los tengo sacados. Mirá, esperame un segundo, ya te lo doy. Soja, por ejemplo, te digo, soja, este año. Rinde de indiferencia de soja, sin fertilizar, 1427 kilos. Esto está tomado a 220, ahora poner a 250 que te baje un poquito. Para ahí te lo hago, lo tengo hecho en el Excel. Si tomás 250 de costo, te da 1230 de rinde de diferencia de soja. Sin fertilizar la soja. Ya te digo el maíz, espérame un segundo. Ya te digo maíz. El maíz está, acá está, vamos. Con fertilización, para que voy a ver si consigo. Con urea, aplicando 100 kilos de urea y aplicando 65 a la siembra, lo mismo que al trigo, te da un rinde de indiferencia de 2627 kilos. El maíz. O sea, ahí salís hecho, con 2627 kilos salís hecho. ¿Está? ¿Pero qué rinde estás teniendo de producción a la cosecha, Tito? Del maíz. ¿Qué rindes tenés? Tuvimos campos de promedio 4.500 kilos y tenemos campo en el oeste y campos acá. Pero el que más dio 6.200 kilos es Luigi. Sin fertilizar, ese no tenía urea porque no llovía y no le pudimos echar urea. Ese no se echó solo a la siembra, se le echó el introcomplex a la siembra. Después no se fertilizó más. Ese dio 6.200 kilos. El promedio fue 4.400 kilos más o menos. Sí, nosotros los rindes que tuvimos en la zona entre Santa Rosa y Winifreda no superamos los 3.500 kilos con 50 kilos de arrancador y 60 de urea. No los pudimos superar. Así que nosotros las cuentas nuestras fueron malas. Te cuento algo. Nosotros en un campo terminamos de sembrar el 6 de enero. Y celó porque el 8 de abril el lote, ¿te acordás? Y esos anduvieron en 3.000 kilos más o menos. En Calefúes. Venía muy lindo el maíz, nos mató la helada, venía maíz para 5.000 kilos. Nos mató la helada. Perdió peso de 1.000. ¿Pero qué estás usando? ¿Híbridos de punta o híbridos intermedios? 27-38 de Don Mario. Don Mario. Sí, son bastante de punta eso. Sí. Por eso, hablando a números, yo por ahí, lo que decía José María de la extinción del productor chico, yo creo que no hay que, obviamente que vamos camino a eso, porque las políticas nos llevan a ese camino. Yo creo que hay que tratar de salvar ese productor, que es el que gran parte de esos productores son los que mueven la economía. Claro. Yo planteo de hacer políticas muy serias agropecuarias, a nivel, ahora, el corto, mediano y largo plazo, pero yo creo que hay que empezar a juntarse y ya desde ahora como para ver cómo salimos de esta crisis, cómo sacamos nuestra producción, a ver cuáles son las ideas para sacar la producción, porque nosotros seguimos, en la Argentina seguimos faenando el mal de 3.50. ¿Hasta cuándo lo vamos a faenar? Cuando años anteriores no hemos cumplido con los compromisos de exportación. ¿Cuál es el problema? Que no podemos elevar el peso de faena. ¿Tenemos genética suficiente, Alberto? ¿Cómo?
tenemos genética suficiente, porque por ahí vos decís, bueno, vos lo querés llevar a 450, pero por ahí la genética del animal está preparada para cerrarse a 350, entonces quizá por ahí el problema sea que los animales ya son chicos de genética. Sí, lo que es la gran parte de lo que es, lo que es la parte de acá de la región pampeana, tenemos muy buena genética, tenemos para llegar. Hay algunos sectores del norte que tienen una genética fina que no llega por la condición, pero en línea general, hablando de un 60-70% de la producción argentina, se ha mejorado en los últimos 10-15 años mucho la genética. Hoy pueden llegar esos animales tranquilamente. Lo que pasa es que hay animales, alguna raza que vos traes, y bueno, te cuesta un poco más, te va a llevar 30, 60 días, 90 días más, pero lo podemos lograr. Pero una Verdin Angus que acá se está vendiendo, un Angus de acá que puede llegar tranquilamente, 420 a 450, llega ese Verdin Angus, con 4 meses más, lo estamos vendiendo con 350 al consumo interno. Una vaquillona está saliendo con 350, 340, 360. Lo ideal sería como una vaquillona como es la que sale seca después del tacto, llevarla a 430, 440, que llegan esas vaquillonas. Pero si el productor lo saca a 350, ¿no será, Adalberto, porque los números le cierran ahí y no le cierran en 420 o 430? Ahí están uno de los planteos que yo hice hoy de la reserva. Nosotros necesitamos empezar no sé si a educar al productor, empezar a invertir en dejar reserva. Esa reserva nos va a permitir aumentar un poquito más. Y después, si al productor nosotros, la carga impositiva que nombrabas hoy, que es muy alta, empezamos a modificar un poco, que el productor empiece a ganar un poquito más. Él mismo va a dejar desarrollar más ese novillo y llevarlo un poquito más. La necesidad en muchos productores chicos o medianos llevan a venderlo con ese quilaje, hacerlo rápido, hacer una rotación muy rápido para generar ese dinero que necesitan diario. ¿Y ahí no será función del Banco Pampa? En este caso, por ejemplo, que ese productor que tiene el novillo y necesita unos días más porque por ahí no tiene suficiente combustible, que el banco le otorgue un crédito como para que él pueda hacer esa terminalidad, que no sea oneroso, que no sea una tasa criminal como la que están cobrando. Bueno, es una alternativa. Una alternativa es esa. Por eso vuelvo a lo mismo. Necesitamos organizar la política. Al productor necesitamos organizar para poder llevar ese novillo a los 440, 420, 450, pero que lo deje respirar. Con una cuenta corriente que te deje, que no sea tan... Estamos hablando de una cuenta corriente que en algunos casos no tengo bien el dato acá, pero anda en el 80 y pico %. No sé si no está más todavía. Y si le agregás la incidencia de lo que te cobran día por día, la tasa efectiva es mucho más alta todavía. Mucho más alta es, exactamente. Pero lo también, que hay que... Perdón, Alberto. Sí. También para incrementar el peso de faena de los animales, ya estamos hablando de un cierto cambio de sistema en el modelo productivo que muchos productores tienen incorporado. Me parece que tenés que empezar a hacer esquemas de encierre de terminación, con la inversión que eso conlleva, la compra de granos que muchos productores no producen para su propia hacienda, uso de maquinarias, mixer. Hay muchos productores que son resquemosos, digamos, a generar una propia inversión en su campo, porque estás hablando de otros números totalmente diferentes. También cuando decís, bueno, quiero pasar de 350, que por ahí me lo permite terminar a campo en buenas épocas, a llevar un animal más pesado en donde tengo que hacer un esquema de encierre, te haces mucho más dependiente del precio de los granos, es un número mucho más fino y ajustado también, creo, por lo que veo. Mirá, a eso voy también, de generar una política en la provincia, es decir, que el productor también tenga un acompañamiento, si vos crees que como política debieras llevar a ese valor o a ese peso de faena. Mirá, Fede, con el tema de las inversiones dentro del campo, tenés las alternativas. Si vos querés hacer un feedlot tabulado, me vas a necesitar el mixer, vas a necesitar una plantita de silo,
o los bolsones, que vos lo podés poner en bolsones, no necesitas necesariamente. Sí, o al menos un corral de encierre para Pero terminación, también no necesariamente un feedlot. es lo que estamos haciendo en muchos campos, por lo menos lo que estoy haciendo yo y lo que se están haciendo en varios campos que estoy manejando, es lo siguiente, es un sistema mixto entre, ¿qué significa esto? Pastoril y grano. Nosotros con ese sistema estamos bajando un 50% más o menos del consumo de grano. Así los autoconsumos. Si los de chapa, que le entran 12, 16, en algunos casos hemos comprado los de 12 toneladas, le agregamos una chapa más, y vamos a una producción y así vamos aumentando a llevarlo a la faena de 420, 440. ¿Cómo lo hacemos? Escalonado. Hay productores de 300 hectáreas que están sacando 4/5 jaulas de novillos anuales. Entonces, la escalonalidad, ¿qué significa? Si estábamos sacando 4 jaulas, este año sacamos 1 o 2, lo que nos permite la economía de cada productor que la conoce, y así vamos aumentando como para poder llevar a la explotación al 100%. Pero previo a eso, hicimos una pequeña reserva, sacando los cálculos de lo que nosotros íbamos a dar de más ese año de grano en base cebada. Nosotros estamos trabajando mucho con cebada. ¿Por qué la cebada? Porque tiene un bajo costo de implantación. Es más seguro yo cosechar 2.000 kilos, 1.500, 2.500 kilos de cebada que irme a un maíz para un productor de 300, 400 hectáreas. Ustedes escucharon los valores que estábamos pasando, más o menos lo que pasaba Tito, de sacar 4.000 kilos de maíz. ¿Y la avena no es alternativa también? La avena tiene fibra. Yo la uso, la avena. Bueno, pero para autoconsumo, granos vestidos, digamos, como se le llaman, avena, cebada, creo que también se adecúan bastante bien justo por esto. Si estás haciendo un autoconsumo, tenés menos riesgo. La avena estamos hablando de una capacidad energética de 0 y pico. No tiene energía, tiene mucha fibra. Yo en el caso de la avena, la suelo hacer mezclada con cebada. La hemos hecho hace ya 6, 7 años que lo estamos haciendo, para cuando tenemos que encerrar, que no nos queda nada en el campo para comer, y ¿qué hacemos? La utilizamos de fibra, porque tampoco tenemos la fibra o el rollo suficiente. Entonces ese 20%, los costos son distintos, sí, porque vos la podés vender, la avena, después, pero la mezclamos en el mismo bolsón, ya cuando se cosecha sale avena, que más o menos anda alrededor del 20-25% con cebada. Y eso nos ayuda a la digestibilidad del animal. Pero son alternativas que hay que ir implementando, que lo he hablado hasta con el INTA, como para que el productor vaya levantando el kilo de faena. No sé si está más o menos ahí, Fede. Sí, a ver, creo que vuelvo a lo mismo. Generar un acompañamiento, una política en la provincia, decir a qué querés apuntar, o sea, teniendo conocimientos profundos sobre el tema, y yo no estoy en el día a día, digamos, en los números de los establecimientos, en base a eso no podría charlar, pero si uno lo considera pertinente, adecuado y que puede mejorar, digamos, los ingresos del productor y el movimiento que te genera en la provincia, creo que sí, que tenés que ir a un acompañamiento hacia eso. No te sabría decir ahora, digamos, yo lo que veo es eso, muchos productores terminan en ese peso porque les resulta más fácil, es así, es menos laburo, menos inversión, lo que vos decías, decir autoconsumo o hacer corral de encierre o lo que sea, me parece que también genera un trabajo extra, una inversión de maquinaria y, bueno, hacer cultivo si querés para eso, si te lo permite, si no tenés que salir a comprar, es todo un cambio bastante importante, digamos, hablar solamente de un cambio de peso de determinación. Si el cambio de peso por ahí es una alternativa, ir pensando también en asociarse. A ver, el que lo puede, alguien lo lleva hasta los 350 que puede. Sí, y que después otro que ya tiene el encierre armado, le dé los 90 días restantes y lo termine. También es una alternativa. Sí. Y es que el negocio es agregarle esos 100 kilos, ¿no? Y algo que quería hablar, por ahí que se tocó el tema de producciones intensivas, que hablaba Alberto, de lo que es pollos, lo que es cerdos, que son producciones que dan mucho trabajo también, generan mucha mano de obra. A mi entender y por lo que he charlado, tengo mucho contacto con gente de EGI, de algunas empresas productoras de balanceados, y por experiencia propia, hasta incluso de amigos que lo han intentado, percibo una pésima política crediticia del gobierno,
en estos créditos que dan para emprendimientos productivos, porque, o sea, lo único que hacen es generar un nuevo emprendimiento y luego no está ese acompañamiento que el productor o nuevo productor debiera tener, porque son producciones muy complicadas también, y son muchos créditos que se terminan dando y el productor dura 1, 2, 3 años en el circuito y termina cerrando. Vaya usted a saber si esos créditos se recuperan o no se recuperan, pero me parece que es un dinero pésimamente gastado. Y hablando con gente como decía, de EG y demás, ellos lo ven. Es impresionante la cantidad de productores que se han sumado yendo a comprar balanceado y demás, y que al no tener el acompañamiento técnico y demás, es muy poquito lo que duran en ese circuito productivo. Falta acompañamiento de la provincia, falta, a mi entender, la provincia tendría que nutrirse más de las instituciones que tenemos acá implantadas. Tenemos CINTA, tenemos la facultad. Yo de la facultad soy muy crítico en el sentido de la poca extensión que hace el territorio de la provincia. Es una burbuja, y lo he dicho adentro. Y en INTA, ahí, me parece que la provincia tendría que generar una interrelación mucho más fuerte con estas instituciones, como para, por ejemplo, en este tipo de créditos que se daban para producciones intensivas, generar un acompañamiento posterior que te asegure que ese productor quede implantado. Con el tema de los créditos que se han dado a nivel porcino y a nivel avícola, son prácticamente caseros, son créditos, como vos dijiste, que no tienen devolución. Acá hay que apuntar a... Subsidios casi. ¿Cómo? Son subsidios casi. Exactamente. Sí. No son niveles productivos. Nosotros, lo que dice Fede, que está en una burbuja la universidad, la facultad. El INTA también, pues no hay un acompañamiento hacia una empresa que quiere producir. Y vos cuando presentás un proyecto de producción intensiva, tenés muchísimas trabas. Llevando todas las condiciones sanitarias, llevando todo lo que es medio ambiente, todo, tenés muchas trabas a nivel provincial. Es como que la provincia no le interesa una política productiva. Si me permiten, hay experiencia en la provincia y cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. ¿Se acuerdan del proyecto de Estete Precoz que hubo en la provincia? Sí. ¿Recuerdan? La provincia les aportaba el alimento para hacer Estete Precoz y mejorar la aparición. Por eso le digo, cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. El alimento salía de Antar. Les voy a dar un consejo a aquellos que tengan feedlot, pero de corazón se los digo porque se me caían las lágrimas con la acidosis que tenía y no la podía controlar. Hasta que un día el veterinario me dice, amigo, cámbiame el núcleo, porque si no... Y puse núcleo de gente de La Pampa. Se los voy a dar con nombre y apellido, que fue lo que puse. Nunca más tuvimos un problema de acidosis. Nunca más tuvimos un problema de acidosis. Hasta ahí veníamos usando Antar. Se los digo por experiencia, no por otra cosa, y se la quiero transmitir. A ver, el tema de lo que hablamos de poner la relación o el vínculo que tendría que tener la provincia con instituciones como INTA y la facultad, me parece que es propia culpa de dichas instituciones, pero también es una culpa del gobierno o del Estado de no salir a buscarlas. Y también es cierto que el Estado, yo siempre lo critico en este Estado provincial, en donde rebalsa de empleados, pero cuando uno se pone a laburar en codo a codo, que me pasa, yo trabajo en la Municipalidad de Santa Rosa, y tenés que trabajar con epidemiología y tiene 3 técnicos para toda la provincia. Tenés que trabajar con agricultura y tiene 3 técnicos para toda la provincia. Entonces, al final están abarrotados de empleados por todos lados, pero cuando tenés que salir a buscar gente que te tenga que salir a recorrer la provincia, valga la redundancia, no hay. Entonces también está mal todo eso. Ahora tenemos todo el tiempo de los agro... No sé si te acordás. Tenemos todo ¿Cómo? Había un excelente técnico en la Dirección de Agricultura y lo echaron tipo perro. Ferrero era el muchacho, capo. Ferrero era. Carlos es docente, fue docente mío de la facultad y fue
fue director de Agricultura, creo que hizo una excelente gestión como director Sí. de Agricultura. Sí. Mejoró muchísimo el tema del control sobre las aplicaciones, puso estaciones meteorológicas en la provincia, muchas estaciones meteorológicas, está casi toda la provincia cubierta. Y bueno, la política se lo llevó puesto, es así, ahora está de vuelta como docente de la facultad. Sí. Pero bueno, a lo que voy, que la provincia no tiene cuerpo técnico como para salir también a acompañar a los productores y demás, no tiene nada formado. Y decimos, al final tenés millones de empleados, por decirlo de alguna forma, y La provincia tiene en el área de producción una mediocridad absoluta, empezando por suministro. Te lo voy a decir así, les quiero dar mi opinión. Con todo respeto, ¿no? Una mediocridad absoluta. y en los municipios pasa lo mismo, ¿eh? En esto, Pero, por eso lo que yo les planteo, lo que estoy planteando es, nosotros pertenecemos a un partido en el cual tenemos representantes arriba. A ver, ¿qué planteo podemos hacer hacia el gobierno provincial para poder sacar esta crisis que tenemos? Porque está bien, estamos criticando siempre al gobierno provincial. ¿Nosotros qué estamos haciendo para aportar para que la sociedad salga adelante? Porque acá está bien, todos hacemos política, pero la sociedad es la que le tenemos que devolver todo eso. Yo lo que estoy planteando es empezar a formar políticas agropecuarias en las cuales nos permitan a nosotros poder aumentar el nivel productivo para poder que quede parte de la producción al consumo y otra parte que se exporte. Lo que sobra que se exporte todo. Tenemos muy buena calidad de agua para ser porcino. Yo no he leído mucho porque no consigo los datos de China que quiere invertir en La Pampa. Pero ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Un contrato a largo plazo con China y producirlo nosotros y darle la inversión a los productores que realmente, la Artigoya está produciendo acá y está produciendo muy bien, está produciendo el hijo o el primo de Martín Berogaray acá sobre la 14, tiene un criadero muy importante de porcino y de ponedora. ¿Por qué no le podemos dar los créditos a ellos de intermedio del Banco Pampa para ampliar la producción? Y ampliamos la mano de obra. A eso bueno, lo pero volvamos a lo mismo, lo que decía anterior, una pésima política crediticia, una pésima política. Pero mejorémosla con en lugar de fortalecer estos productores que ya están instalados y tienen experiencia y se han podido mantener, en vez de ayudar a esa gente, salen a dar microcréditos a nuevos productores, entre comillas, despilfarran guita a lo tonto, y ahí después quedan todos culo para arriba, perdón la expresión. Le pasó a un amigo se quiso ingeniero agrónomo, quiso hacer un microemprendimiento de cerdos, le dieron el crédito y estuvo creo que 2 años y tuvo que dejar, porque también a esa gente no le generan las condiciones para poder permanecer. Tienen que salir a vender, no tienen el circuito hecho. Yo con el criadero de cerdo en el 2015 lo tuve que cerrar. En el 2015 tuve que cerrar el criadero se cerró el criadero por una cuestión que había ingresado mucho de China, mucho cerdo de China y el precio se había planchado. Yo no pude mantener la explotación mía. Nosotros hacíamos recría y engorde. Comprábamos el lechón, salíamos a comprarlo por la provincia. No lo pude sostener. Aumentó el maíz, aumentó todo y el precio decayó. Entonces, ese tipo de política, a lo que yo te voy, Federico, de empezar a hacer, pero que salga de nosotros la propuesta hacia el gobierno provincial, hacia el Ministerio de la Producción, sacar el INTA de encerrado que está y sacarlo afuera, hacer la investigación. Para todo eso, para que salga el INTA, hacer todos los seguimientos en los ciclos productivos, ¿qué es lo que necesitamos? Primero, ponerle vehículo al INTA, que no tiene, para poder que ande por la provincia, porque muchos profesionales que están dentro del INTA andan en sus propios vehículos. Sí, te digo que en estas temáticas no sé si tiene técnicos tampoco, en cerdos y pollo. Hay que capacitarlo. Pero digo, tenemos que presentar dentro de nuestro partido, presentar una propuesta. No hemos presentado nada, lo único que hacemos es criticar que Moralejo es esto, que el gobierno es esto, pero nosotros ¿qué presentamos? Yo necesito que el productor de 300 a 400 hectáreas pueda vivir dignamente. Entonces, para que viva dignamente necesitamos presentar una propuesta
productiva a corto, mediano y largo plazo. Pero hay que trabajar. También las veces que hemos tenido, yo soy muy crítico de nosotros mismos, en el sentido de que, perdón, que nos hemos convertido en un partido que hace crítica por la crítica misma, construir nada, y las pocas posibilidades que hemos tenido de gobernar tampoco hemos demostrado nada, porque acá en la municipalidad tuvimos en Santa Rosa la oportunidad y no logramos cambiar nada. Entonces también tenemos que hacer una autocrítica hacia nosotros. Pero si estamos ante un gobierno, discúlpeme que el dato no es criticar, pero estamos en un gobierno que Tito paga y la después producción. Claudio Holgado. Perdón. ¿Qué decías, Tito? Pues No, que es un corté, gobierno que te no importa nada la interrumpí. producción. Y se lo puedo demostrar con hechos, con decretos, con manejo. Es un gobierno que no le importa la producción, empezando por su ministro. Puedo decir que criticamos. Tenés razón que criticamos. ¿Pero qué le voy a hacer? ¿Un proyecto de estos tipos? Yo lo vi cómo se cagan en la producción. Yo lo viví cómo se cagan en la producción. No, yo también lo vivo comentando. Este es el decreto 3879 del gobernador. Traten de no dialogar porque hay gente esperando para hablar. Ahí Claudio Holgado había pedido la palabra. Claudio, habilita el micrófono. Ahí está. Bien, ahí está. No, justamente, ¿me escuchan ahí? Sí. ¿Sí? ¿Me escuchan ahí? No, justamente yo coincido bastante con lo que dice Fede de la política de producción que no existe, y a su vez coincido también con Tito en cuanto a las críticas hacia el ministro de Producción, y no sería solamente sino todos los ministros que lo han antecedido, pero bueno, cuando Adalberto dice de presentar, o sea, sería desde a dónde presentar, o sea, desde a dónde presentamos nosotros un proyecto, porque yo veo, y con todo respeto lo digo, veo que una manera de presentarlo sería, o sea, armar un proyecto con tiempo, con toda la gente que tenemos en el partido capacitada, porque son tanto empresarios como productores que viven de su producción, o sea, que tienen entidad para poder armar un proyecto en conjunto y presentar un proyecto o armar un proyecto para presentárselo a la sociedad de cara a las elecciones, porque, o sea, si no pasa como dice Tito, o sea, vamos a armar un proyecto ¿para quién? Pero yo también veo que o sea, en nuestro partido, como en las coaliciones que hacemos, cuando se empiezan a acercar las elecciones, empiezan a rodar nombres y a rodar los codazos para ver quién agarra una banca en la Cámara de Diputados. Nadie dice, yo quiero ser ministro de producción y quiero que armemos un conjunto, o nadie que diga, bueno, yo quiero estar en la parte de justicia, o que estamos en las distintas áreas que hay muchísimas falencias, pero, o sea, no desde mi punto de vista tampoco armamos un proyecto para ver a ver si convencemos a la sociedad de que podemos hacer algo mejor, ¿no es cierto? O sea, ese es mi punto de vista. Mi óptica, perdón. De un militante. Perdón por interrumpir. Yo lo que considero que por mejor proyecto que hagas, mueren papeles y mueren palabras. O sea, si luego está la gente está cansada de las típicas promesas de que uno, estando de afuera, cuando entre va a cambiar el modelo de la provincia. Esa la gente ya no se la cree más, ni yo me la creo, si me venís con un proyecto. A ver, yo creo que la mejor forma de mostrar a la gente la capacidad que podríamos tener de gestionar, si es que la tenemos, es con hechos. Es decir, en la provincia, ¿qué municipios tenemos ahora con el intendente nuestro del partido? Bueno, empecemos a laburar con esa gente y que esa gente en su municipio pueda cambiar alguna realidad. Entonces es la mejor forma de demostrar. Si nosotros nos quedamos en el solo hecho de escribir un buen proyecto en un papel, va a morir, porque también sabemos en la condición que nosotros estamos como partido, sabemos la hegemonía que tiene el periodismo en la provincia respecto a los medios. O sea, por más que nosotros querramos generar un buen impacto, no lo vamos a tener y va a morir entre nosotros. Entonces, laburemos, me parece que la mejor manera, la gente está cansada ya de la crítica por la crítica misma, y vuelvo a insistir, las veces que hemos tenido la posibilidad en Santa Rosa, hemos fallado, yo lo veo así. Bueno, veamos algunos municipios que tengamos bajo intendentes de nuestro partido y veamos de trabajar en conjunto con ellos, a ver si existe la posibilidad, si ellos son permeables de hacerlo, de generar alguna política productiva, de ayudar a los productores de la zona, de generar algún emprendimiento.
Y a través de eso vamos a fortalecer a ese intendente también para que eleve su figura. Porque al final, si no, nos quedamos sin palabras, me parece. Yo creo que tenemos que ir un poco más atrás en todo esto. Estoy convencido de que tenemos que presentar un proyecto, hay que presentar una propuesta y hay que entregarla, pero, y díganme si estoy equivocado, que yo sepa, la provincia no tiene hecho un censo en serio respecto a la cantidad de cabezas que hay de ganado en la provincia, quiénes son los dueños reales de los campos, etcétera, etcétera, que sería lo básico y principal para empezar a trabajar en un proyecto. Si no sabemos cuántas son las cabezas que hay en La Pampa y cuántos son los productores que son realmente de La Pampa, estamos complicados, me parece, para comenzar un proyecto. Sí, Mario, Hablo- esos datos si están. me permitís, Disculpa, Tito, dale. La cantidad de cabezas se sabe cuál es y quiénes son los productores también a través de SENASA. Después, en lo que es el repagro, que es el censo, funciona bastante bien. No sé si esos datos los recopilan, los ordenan, los llevan o no, pero sí sé que se hace el censo. Y es obligatorio, porque vos no tenés el número de repagro, no podés mover una pata. En ese aspecto te diría que si esos datos se coordinaran y se trabajaran, sirve ese tema, ¿no? Perdón, Alberto, hablo. No, iba a decir exactamente lo que vos dijiste, que esos datos están, los productores están. ¿Cuántas Lo que es- cabezas se perdieron en el último incendio? SENASA lo tiene ese dato. Está el dato. Yo ahora no lo tengo exacto. Te puedo decir la del 2001. Pero el tema de lo que vos decís, Mario, yo creo que la propuesta y el proyecto hay que presentarlo, que nuestros diputados los tienen que armar los equipos para poder enfrentar esto y pelear dentro de la Cámara los proyectos productivos o la salida de La Pampa. Y se puede hacer. Yo hoy a la mañana me comentó, yo le presenté a Paulo Pera, que es concejal en Santa Rosa, le presenté una problemática en el parque industrial, donde vos querés una persona que va a invertir dinero en el parque industrial y tiene que pagar sellados y derechos de todos los colores y haberes. Entonces le planteo a Paulo Pera la problemática que teníamos en el parque industrial. Le tiro la idea, el lunes presentó el proyecto para que haya una anualidad, toda aquella persona que quiera invertir no se le cobre esas altas tasas que están cobrando. Por una simple cuestión, están generando empleo y están generando producción. Entonces me parece que se puede, dentro de la Cámara de Diputados, porque esto hay que llevarlo a la Cámara de Diputados, trabajar muy seriamente con los distintos, armar un buen equipo y salir a hacerlo. Yo creo que la provincia en algún momento nos va a tener que escuchar. Yo sé que somos poco, pero bueno, creo que nos van a tener que escuchar para poder salir adelante, me parece. Sí, yo creo que la propuesta, más que llevar a la provincia, tenemos que llevar a la sociedad para mostrarle que tenemos propuesta nosotros. Pablo Camilo, de Provincia de Buenos Aires, que nos acompaña siempre en las charlas, pidió la palabra, así que Pablo, deshabilitá el micrófono, así puede hablar. Ahí está, Mario, Habilitalo, gracias. perdón. Ahí. Sí, ahí está. ¿Se escucha bien? A ver. Está bien. Ahí se escucha bien. Bueno, buenas tardes a todos, perdón por la demora, ingresé tarde, recién llegó a casa. Estaba escuchando estos últimos minutos de la charla, entiendo que vivo en San Clemente del Tuyú, Partido de la Costa, municipio vecino de General Lavalle, para los que no conocen. Es una zona, si bien el Partido de la Costa es un polo turístico, entiendo, y este tema lo he conversado justamente también sobre chacinados y la cría y la reproducción, lo he conversado en este municipio vecino de General Lavalle, inclusive con el intendente, con José Ponte, y también con los funcionarios en producción y demás. De hecho, hace tiempo atrás conversábamos del tema concretamente de la cría de cerdos, y no me acuerdo si había alguien presente en el Zoom anterior, Mario, que se hizo y se hacía referencia a las colmenas, se hacía referencia. Creo que había también alguien del INTI, y algo escuché por ahí del INTI. Y quiero contarles que
Comparto todo el problema que tienen en La Pampa, porque es el mismo que tenemos acá en este municipio vecino y en la zona. Entiendo que los mismos problemas se pueden trasladar a la provincia de Buenos Aires. Mi humilde aporte es, si a ustedes les parece, es ya comenzar a trabajar en una propuesta, en una iniciativa, ya, después de este Zoom, que se organicen, ustedes se conocen, de acá vamos a buscar el apoyo que haga falta para impulsarlo, como decía Mario, a la sociedad y decirle, señores, a la sociedad, en esto se trabajó, en esto se va a proyectar y se lo vamos a enviar a la Cámara de Diputados, a quien corresponda, y trabajar básicamente en la cría de cerdo, como sabemos y entendemos que en su momento se financió, pero no se acompañó. Hacía referencia al Zoom, que en algún momento, Mario, compartimos, creo que la semana pasada o la anterior compartíamos este Zoom, haciendo referencia a la cría de cerdos. En lo personal le había pedido que se integre el pequeño productor, porque hay grandes productores que cuentan con las estructuras, que cuentan con tecnología, que cuentan, no para que sea absorbido la producción del pequeño, sino para que sea acompañado desde todo punto de vista, en el crecimiento, hasta incorporarse a la producción para la exportación, que esto es lo que le interesa al pequeño y más aún también al gran productor. Mi humilde aporte es, entendiendo que tenemos acá en la zona los mismos problemas que tienen ahí en La Pampa, imagino que uno de esos grandes problemas debe ser el agua, aparte del financiamiento, y después la mesa técnica del conocimiento, militar, este tema, buscar información, hago referencia a militar, buscar información que está, pedírsela al municipio. No obstante eso, a nivel producción provincial también se puede conseguir esa información y trabajar en esta propuesta desde este humilde lugar. Cuenten con el apoyo en ese sentido y a total disposición. Entiendo que todos tenemos que de alguna manera incentivarnos en este cooperativismo, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino también en las demás provincias, así que no tengo ninguna duda que esto básicamente va a salir canalizado sobre, más que una propuesta, un proyecto como política de Estado, porque entendemos que la cría de cerdo es bastante dinámica, con una posibilidad de exportar, amén de la situación sanitaria, ¿no es cierto? Con todo lo que se implica, que el cerdo también es muy especial. Pero insisto con esto, a disposición, queridos amigos. Gracias, Mario. Felicitaciones a todos. Gracias, Pablo. ¿Está organizando qué? Este Zoom. ¿Quién más? ¿Alguien quiere opinar? Sí, escuchándolo ahí a Pablo, parece ser que los problemas de Provincia de Buenos Aires son parecidos a los nuestros, o sea que indudablemente no solo es un problema que lo podríamos resolver, pero sí podemos empezar nosotros pensando en nuestros problemas propios, y nosotros tenemos otros problemas también. Tenemos un problema serio en el oeste, con la propiedad de las tierras, con la gente, y eso también tenemos que darle una respuesta a la gente que hace muchos años que está viviendo y que son dueños por tenerla la tierra, y que en algún momento los están dejando fuera de la posesión de la tierra. Y otra de las cosas a tener en cuenta también es las sucesiones y las unidades económicas, que van en detrimento del pequeño y mediano productor. ¿Por qué? Porque las unidades económicas no permiten que se pueda dividir. Entonces son tres hermanos que tienen 300 hectáreas, pero la unidad económica son 300, entonces no se pueden dividir. Se pelean entre los hermanos y en realidad nadie se puede quedar con nada. Entonces al final tienen que vender la propiedad, cuando en realidad si pudiéramos dividirla la propiedad, ese que tiene 100, que ya está instalado en el campo, que está explotando, en algún momento le va a poder comprar a los hermanos o le va a poder comprar al vecino y va a armar una nueva unidad económica. Y ese va a quedarse en el campo trabajando.
Mientras que en algunos casos pasa la situación de que, conozco algunos casos acá en nuestra zona, que terminan vendiendo todo y yéndose al pueblo a trabajar o a formar parte de la ciudad de General Pico, la ciudad de Santa Rosa o alguna ciudad más grande. O sea, yo creo que ese es otro tema que también tenemos que pensar. Sí, Javier. Javier, ahí lo cerraste de vuelta, tu micrófono, Javier. Abrilo, ahí está. Ahí está. Ahora sí. Todavía con el Zoom. José María, sabe que hemos presentado un proyecto en la gestión anterior, yo estaba con Chichi Consiglio, justamente con ese tema. De hecho, los diputados del PJ estuvieron de acuerdo, no repito la problemática porque es tal cual lo planteó usted, tuvo hasta despacho favorable en la comisión y el Ejecutivo, más precisamente Franco, lo frenaron todo, no llegó nunca a tratarse en el recinto. Está el proyecto aprobado en comisión, vigente, frenado, y sería muy importante darle fuerza. Ese es un reclamo que nos llegó de muchos lugares de la provincia y realmente es sumamente razonable e importante. Bueno, al margen de eso, en muchas de las opiniones que he ido escuchando, todos tenían buena parte de razón, pero he tenido la suerte de hablar muchas veces con Alberto de este tema, y lo que mucho más le rescato es este fueguito sagrado que tiene de tratar de que hagamos algo, de trabajar en proyectos, de mostrarle algo a la sociedad. Después discutiremos si lo presentamos a los diputados, lo laburamos, lo hacemos a través de los intendentes, los apoyamos, creo que tiene que haber de todo un poco. Tendremos que también saber encontrar los momentos oportunos en los cuales plantearlos, tomar determinaciones, en qué momento lo vamos a dar a conocer a la sociedad. Realmente todos sabemos en la situación que está el radicalismo pampeano y no nos es fácil. No dejan de tener razón quienes lo plantean, que muchas veces vamos a tener un laburo terrible y va a quedar en un papel y no lo van a tratar. Tenemos que tener la suficiente inteligencia, tendremos que saberlo discutir y trabajar, y bueno, después veremos en qué momento oportuno y bajo qué formas lo haremos. Con los diputados creo que tenemos que ser todos un poco, tenemos que participar, el partido, que de hecho, bueno, se está involucrando mucho en estas cuestiones, lo veo más presente, los diputados mismos, bueno, todos tenemos que poner un poquitito de esto. O sea, tiene razón Fede también al decir que apoyar a los intendentes. Yo creo que sí, a muchos intendentes. Yo estoy yendo a 2 municipios con los que tengo vínculos, 3, podrían decir, en los cuales estoy asesorando, tengo vínculos, y realmente están bastante solos en muchas cosas. Sería muy importante que los llamemos, que estemos, que los apoyemos, y tienen muchas ideas. Ustedes saben que la dinámica del Ejecutivo tiene otra impronta que el del Legislativo. Por eso que yo coincido en eso, poner el acento mucho con nuestros intendentes. No fijemos tanto que esta cosa que tenemos los radicales, no es motivo ahora de hablar de esto, ¿no? Pero de estas cuestiones de líneas, de quién es y con quién estoy. Apoyemos, hermano, al que esté. Somos todos radicales, no podemos pretender quedarnos en la chiquita. Hay que apoyarlos. Así que bueno, saludo mucho tu intención, Adalberto. Sé que hace muchísimo que estás queriendo laburar en esto. Y después, bueno, en cositas obviamente que las tenemos que pulir y discutir cómo lo vamos a trabajar, cómo lo vamos a trabajar, en qué puntos. Bueno, es una tarea bastante titánica que tenemos, pero yo creo que hay que dar la discusión y tenemos que entrar a laburar ahora. Bueno, ya hablaré dentro de 2 semanas cuando tenga la oportunidad, después de la próxima semana que esté Tito. Bueno, les daré mi punto de vista con los temas que hemos estado charlando, Mario, de los adultos mayores. Y bueno, justamente el tema es empezar a hacer algo ahora. Y bueno, nada más. Sí, para los que se sumaron después, les cuento que después de esta charla de hoy, el miércoles que viene va a estar charlando Tito Pechín, actual presidente del Comité de Provincia,
dando su punto de vista sobre el radicalismo después de la pandemia, o sea, cuál es el desafío que nos queda. Y en 15 días va a estar Javier Cowley charlando sobre políticas institucionales para el adulto mayor. Eso, ya pasé los chivos, era la parte de publicidad esta. Ahora vamos. Pablo había levantado la mano. Pablo. Sí, gracias chicos nuevamente. Perdón que interrumpa, pero me gustaría conocer dos cosas si a ustedes les parece. Después, Mario, después lo conversamos si quieren o se puede comentar acá. Dos cosas. Concretamente, entiendo que el problema de José María a lo mejor pasaría por la municipalidad de la zona. El problema de la situación de una sociedad familiar. A lo mejor por ahí, no sé si eso se resuelve de forma jurídica o no me quedó muy claro. Eso por un lado. Quería saber concretamente cuál es el problema concreto. Y después con respecto a lo de Javier, les cuento una experiencia. No inventé nada, pero fue una experiencia. Cuando llegó la posibilidad de fortalecer el comercio, soy ex comerciante de acá de la costa. Comenzamos a conversar entre comerciantes. Me puse en comunicación con algunos de oficio de la carnicería y me comentaron la situación que tenía sobre una prohibición desde asuntos agrarios por una dimensión que no se le permitía, una dimensión de metros cuadrados, que no se le permitía realizar chacinados frescos, milanesa rebozada y chorizo. En Provincia de Buenos Aires hay un reglamento desde asuntos agrarios que tienen que tener, no sé, 5 por 7 metros. Eran 6,5, no se podía elaborar milanesa. En ese entonces me puse en comunicación con la municipalidad. Tengan en cuenta que el señor Amado Gudú, antes de vicepresidente, estuvo acá en la Municipalidad de la Costa. Imagínense que soy radical. Los radicales con un gobierno así, tenemos poder de comunicación si bajamos la cabeza y decimos todo que sí. Fue tan difícil eso que lograr el apoyo desde el comercio y trabajar en coordinación con un municipio de esta característica me llevó a que empiece a desarrollar el proyecto de la observación en estas medidas para que se bajen los metros cuadrados y sumándole el rótulo a aquel que pudiese hacer un chorizo fresco, un chorizo casero o morcilla con sangre en polvo, mostrando la documentación de dónde se compraba la materia prima, con toda la documentación, y hacer el trámite del rótulo. No obtuve nunca respuesta. Comencé a dar vueltas en los medios de comunicación, en la radio, en los diarios, que se estaba trabajando en esto, se está trabajando en esto. Bajó asuntos agrarios de la provincia de Buenos Aires. Hablé, son 15 localidades acá, 40 kilómetros de ida, 40 kilómetros de vuelta. Hablé con todos los comerciantes. Televisiones locales, radios locales. Señores, está este proyecto en el Partido de la Costa. Estamos trabajando los trabajadores, los comerciantes, la familia de estos comerciantes, más mano de obra. Levantamos la bandera del trabajo y bajó asuntos agrarios. Quedamos en la puerta. Como escuchaba recién el proyecto que me interesa, ese proyecto que quedó por ahí perdido, Javier, me interesa. Si a ustedes les parece, me interesaría que se vuelva a sacar a luz y si les parece hacer algo parecido, publicarlo en notas, buscar los diarios de las radios, señores, esto aprobó comisión, y levantar esa bandera, empezar a zamarrear esa bandera. Está esto aprobado en comisión, estamos a la espera, y dale. Se mueve asuntos agrarios, y los radicales, a veces, por diferencias internas, no damos el siguiente paso, pero les puedo asegurar, con conocimiento de causa, que no hay ningún interés más grande que en la oposición. Y más aún en esta situación que estamos atravesando, si hablamos de producción, mano de obra, de una agenda de trabajo, un grupo de un lugar de la provincia de Buenos Aires, de otra municipalidad, en fin.
quería comentarles esto nada más. No inventé nada, pero comentarles esta experiencia, que si uno se moviliza y desarrolla diferentes estrategias con la voluntad de la gente realmente de trabajo, y se muestra públicamente que no hay nada raro, esto es trabajo, y se impulsa, y se busca el apoyo de la prensa, y se suma. El vecino común se suma, porque lo entiende desde ese punto de vista, que es un proyecto laboral, nada más que eso. Gracias. Gracias. Sí, Pablo, te respondo un poquitito a lo que le habías consultado a José María. Esa cuestión de la tierra, la división, no depende acá de los municipios, sino que hay una ley provincial en la cual habla de las unidades económicas y sí, obviamente, va teniendo en cuenta distintos parámetros de acuerdo a porque La Pampa tiene unas características muy particulares y esa unidad económica va variando, obviamente, de acuerdo a los departamentos que tenemos acá, ¿no es cierto? El caso que planteaba José María, si no me equivoco, cualquier cosa me corrige José María, es que hay muchas cuestiones que por ahí ya sea, creo que puso el ejemplo en una sucesión donde queda 3 hermanos, se divide una unidad económica. Bueno, eso da para hablar muchísimo porque al atomizarse esa económica muchas veces expulsa a esa familia que vivía en el campo, que laburaba de eso, se termina quedando la tierra otro, o un vecino, uno más grande, o uno solo de ellos. Justamente el proyecto lo habíamos vinculado a que en tal caso que eso ocurriera, si esos herederos, suponte que dan 3, pueden demostrar que con esa unidad económica pueden atar un proyecto productivo a esa unidad económica y pueden vivir con eso, que realmente lo pueden escriturar y que viven eso. La idea no es expulsar a los productores y que ocurra esa otra situación que acarrea innumerables consecuencias por detrás. Un poquitito por ahí viene la mano del espíritu del proyecto que habíamos presentado y que creo que estaba en línea con lo que había planteado José María. Sí, con respecto a eso, yo lo que planteo es que estamos hablando de que tenemos que lograr diversificar, intensificar, y bueno, por ahí la gente se puede quedar en el campo y es mucho más beneficioso, diríamos, desde todo punto de vista, porque se queda en el campo, se queda produciendo, y no se va al pueblo y no genera un problema habitacional en el pueblo con todas las problemáticas que ello conlleva. O sea, la gente trabajando en el campo, darle la oportunidad que el que se pueda quedar en el campo trabajando, se quede trabajando en el campo. Después del día de mañana, esa unidad económica, ese mismo uno de los que se queda o los que se quedan allí, después se pueden comprar una parte a otro vecino y de esa manera van ampliando su capacidad. Pero o sea, la unidad económica en su momento lo que quería era resguardar la posibilidad y darle la posibilidad de una cierta continuidad a la actividad. Pero en estos casos, cuando empiezan el recambio generacional, esa unidad económica pasa a ser un problema que los obliga a vender la totalidad, porque ninguno de los 3 puede comprarle la parte a los hermanos, entonces termina vendiendo, entonces en vez de quedar pequeñas unidades económicas, empiezan volvemos a alimentar el modelo latifundista. ¿Es así? Era eso. Alberto. Tal cual. No, 3 cositas nomás como para añadir y terminar de mi parte. En primer lugar, lo que dice Pablo es lo que por ahí yo no me explico como él lo explicó, pero nuestros representantes tienen que insistir en los proyectos que ellos creen que son buenos. Como es en el caso tuyo, Javier, hay que seguir insistiendo, hay que sacarlo y mostrárselo a la sociedad. Porque si hace 4 años que está durmiendo, saquémoslo. Si vos estás convencido, o el equipo de trabajo está convencido, saquémoslo hacia la sociedad, porque yo de ese proyecto no tenía ni idea. Ahí voy buscando la fecha mientras hablamos. Lo que estás planteando. Después, para los que no me conocen, yo acá no pertenezco a ninguna línea interna del radicalismo, yo soy un radical y recorro cada campo que yo puedo entrar, que sea un pequeño productor, entro y lo trato de ayudar. En lo que pueda. Obviamente con conocimiento, no en la parte económica. Y conozco las problemáticas de muchos productores. Cómo las sufren día a día. Por eso insisto en que tenemos que presentar políticas agropecuarias como para sacar ese productor
y empezar a trabajar muy seriamente, y no hoy, ayer. Porque si no, esos productores se nos empiezan a ir al pueblo, a las grandes ciudades, a los pequeños pueblos, y empezamos a perder. Ya hemos perdido cantidad de gente que quiere vivir en el campo. Porque nadie quiere vivir en el campo porque no le está generando. Y una chacra, un pequeño productor, lamentablemente tiene que estar en el campo para poder producir. Porque tiene que generar desde el huevo, tiene que generar hasta la verdura, tiene que generar un montón para una pequeña chacra. Y entonces hay que darle un bienestar a ese productor, que no se lo estamos dando, que el gobierno no se lo está dando. Porque el gobierno no es que tiene que dar subsidios, no tiene que ir y darle un plan a nadie. No, el gobierno está para generar y administrar el país, generar las condiciones para que esa persona se pueda ganar su dinero, no para distribuirlo mal. Para eso pagamos los impuestos. Con la carga, como decía José María, con la carga impositiva que tenemos, que es totalmente absurda, que no podemos seguir sosteniendo eso. Yo debe hacer 4 o 5 años que vengo sosteniendo lo del SICREP. He presentado a casi todos los diputados, le he presentado datos que los últimos te los mandé a vos, Javier, de la estafa, entre comillas, que está haciendo el gobierno provincial con ese sistema. Le cuento un caso que se lo mandé a Javier, con el tema del SICREP, de lo que te saca el gobierno provincial. En el parque industrial entregan un crédito de producción industrial para crear una fábrica acá en el parque industrial de Santa Rosa. Cuando le depositan el dinero de ese crédito, el SICREP se queda con el 3,5%. Entonces, eso es, a mi punto de vista, con lo que he charlado con todo, es inconstitucional. Vos te reís, Tito. Pero es así. Te cobran del SICREP, te cobran del total que vos producís. O sea, vos haces una boleta masiva y te sacan del IVA, no del ingreso que vos tenés. O sea, yo no sé qué revolear, a qué te referís, Tito, pero la carga impositiva y con ese sistema nos están matando. Y no veo que nadie salga a pelearla firme para defender a miles de pampeanos que estamos perjudicados. Yo vuelvo a repetir, yo no quiero... por ahí el otro día, no sé, estábamos charlando en un lugar y me decía, vos querés un cargo. No, yo no quiero cargo, yo estoy conforme con lo que tengo en el campo. Quiero que el productor salga y pueda tener sus beneficios, trabajando como está trabajando. Hay veces que salís hecho un alemite del campo porque tenés el tractor viejo que no te arranca, que tenés que renegar para ponerle un filtro, no tenés plata para comprar un filtro a veces, que tenés que andar lavando. Y eso no puede existir cuando nosotros estamos invirtiendo miles de pesos para poder producir y tener un sueldito digno. Te escucho, Tito. No, bueno, un poco lo íbamos a tratar en la próxima reunión, pero quiero explicarte que lo que estás planteando, Alberto, cuando vos analizás el presupuesto provincial, ¿sí? Y ves que el 70% del presupuesto se va en sueldos, que el 22% se va en gastos corrientes, que el saldo de inversión, de acuerdo al presupuesto para este año, era del 8%. Cuando miramos el del año 95, se iba al 49% del sueldo y el 21% del gasto corriente, y el saldo de inversión era el 30%. Es decir, una provincia que se quedó sin saldo de inversión, sin expectativa, que sale a robarle a los productores de la mejor manera que puede para sostener una maquinaria estatal parafernalia, para sostener la mentira que fueron estos tipos durante 37 años. Esta es la realidad. Y esto es lo que hay que plantear a la sociedad. Son un proceso agotado en sí mismo. Estos tipos no tienen proyecto de provincia, vamos para adelante y vamos para adelante, y le entró el 10% del presupuesto provincial en petróleo a partir del 2004 y se lo comieron en gastos corrientes, porque son impresentables, muchachos. Son impresentables estos tipos. Por eso yo dudo de presentar un proyecto para apoyarlos, para dar una mano, porque no les interesa, decididamente no les interesa. Lo único que les importa es mantenerse en el poder. Dios sabrá para qué. Dios sabrá para qué.
Y les cuento que no les interesa la producción agropecuaria, no les interesa la producción industrial, no les interesa la producción, no les importa, porque hoy más del 50% del empleo de la provincia es público. Hoy es más del 50%. No les importa el resto de estos tipos, no les importa, si lo tengo que decir así. Les voy a contar algo para que se rían. En la planta que tiene Forestal Prico del Parque Industrial paga 60.000 pesos por mes de alumbrado público, porque el alumbrado público está atado al consumo que tiene la planta, no me pregunten por qué. Y entonces fuimos a decir a la intendenta, mirá, no podés cobrar 60.000 pesos por mes de alumbrado público. Yo necesito la plata. Y está bárbaro, bueno, dale, seguí para adelante. No les interesa el desarrollo productivo de la provincia. En lo más mínimo, les interesa ver cómo se siguen perpetuando en el poder. Nada más que eso. Les quería contar esto, nada más. Osvaldo Ler, ahí te está levantando la mano. Te activo el micrófono. Habilita el micrófono, Osvaldo, que no se escucha. Ahí. Hola. Ahí está. ¿Se escucha? Ahora sí. ¿Se escucha? Ahora sí. Bueno, yo me dio pie, Tito. A ellos no les interesa la producción. Y hay un plan en que de a poco el productor chico desaparezca, porque es a nivel nacional el problema. No hay, en todas partes prácticamente del mundo, es el problema de que el chacarero chico va desapareciendo y cuesta, ¿no es cierto?, mantenerse el grande. Para mí es un plan que escapa, ¿no es cierto?, desde ya lo que dice Tito al gobierno provincial no le interesa la producción porque hace todas las cosas mal, al revés, no, y el problema es que ganan las elecciones. Mientras ganen las elecciones no van a cambiar. Y yo, volviendo primero, pido disculpas porque llegué tarde. Los números acá son totalmente distintos. Yo estoy de General Campos, todo para el sur. O sea, estamos con milimetraje mucho más bajo. No se puede arriesgar lo que arriesgan ustedes en fertilizar. Nosotros, por ejemplo, echamos 30 kilos a la siembra y después 30, 40 kilos mezcla, o sea, urea y fósforo. Y después, salvo que tengamos un año extraordinario, se le echa después en el macollaje. Pero si no, no se puede arriesgar, te fundí. Y bueno, no, y el banco es medio mala palabra. Hay que tratar de trabajar. 30 años nosotros nunca vendimos un animal para el mercado interno, no siendo alguna vaca que no... Pero después siempre hicimos novillo de 550 kilos, bueno, ahora bajamos a 500 kilos. Y se incorporó cuando nadie sabía nada y que el trigo no valía nada. Yo di algunos millones de kilos de trigo para engordar los novillos, trigo de primera calidad. ¿Se acuerdan cuando el trigo no valía nada? Y nadie sabía si se podía dar o no se podía dar. 70% de trigo y 30% de como es avena. Después la avena valía mucho, había que sacar y bueno, había que tratar de dar alguna fibra. Y de esa forma salvamos en la sequía. Nosotros sufrimos 4 años de sequía, porque tenemos campo desde Guatraché hasta 70 kilómetros del otro lado de Abraham. Y nunca, cuando, fíjense ustedes, cuando se declara la emergencia, ¿cuándo llegan las emergencias? Cuando empezó a llover de vuelta. Ustedes engancharon la emergencia a tiempo. Y bueno, eso, y yo soy pesimista en que mientras ellos ganen, ahí el muchacho dijo, no, presentamos un proyecto y lo encajonan. Si ellos ganan fácil. Mientras ellos tengan ese sistema, fíjense ustedes qué locura. ¿Cuántos millones se van a gastar en techar el megaestadio y hacer, no sé, allá Tito, gasta unos millones allá en un edificio viejo, creo que para refaccionar bueno, ¿cómo es? Bueno, no me acuerdo cómo es, pero bueno. Entonces, yo me hago una pregunta.
el cambio tiene que ser tan grande, por ejemplo, el tema de los chanchos. Nosotros en una época llegamos a tener 1000 chanchos que hacíamos invernada de chancho, comprábamos lechón, no teníamos madre. Y funcionó un tiempo, pero después te cambian los números, bueno, mucho problema para comercializarlo, porque el productor agropecuario tiene que trabajar 3 o 4 años hasta que termina el novillo y todo, después hay que darle, para poderlo vender bien tenés que dar días, porque los frigoríficos están desfinanciados, no tienen, vos sos el que tenés que financiar. Es una cosa que yo creo que a esta altura se tendría que cambiar también, ¿no? Yo voy a comprar algo y a mí me lo cobran enseguida, o por lo menos tengo que dejar los cheques. Y bueno, a mí, por ejemplo, bueno, a nuestra sociedad, en los últimos 20 años, nos jodieron en 7 jaulas de exportación. Que bueno, que para un productor chico es muy buena plata. No hay un seguro, que es otra cosa que tendría que haber cuando vos estás al límite. Acá muchos productores se fundieron por esas cosas, porque vos productores que producen, ponerle 3 o 4 jaulas al año, y te quitan una jaula, te quitan. Y bueno, eso es otra cosa que también habría que ver, a ver cómo se puede hacer para que la cobranza sea efectiva. La provincia yo creo que tendría que tener un seguro de cobranza, si es que hay que dar uno. ¿Ustedes se creen que ahora no se puso un montón de plata para mantener el frigorífico Bernasconi? El frigorífico Bernasconi funciona con subsidio. No funciona, no sé ahora, pero en un momento cuando hoy fueran como 50 millones de pesos, decían 20 y algo, pero yo sé que era más. Eso era más de un año atrás. Y bueno, y por ahí de golpe se pone en marcha de vuelta. Bueno, soy medio pesimista con el tema de que mientras estén ellos, es lo mismo que los créditos bancarios, hacer los números y no, los intereses, ¿viste? Son todos otros de los que lo único que se subsidia y que es muy poca plata generalmente es algún emprendimiento que en definitiva toman un empleado y en el año le cuesta ese emprendimiento y se lo sacan por los diarios porque bueno, un emprendimiento de lo que sea, de cualquier cosa le dan, qué sé yo, 2 millones de pesos y parecería como que le darían, o 1 millón de pesos que le darían, qué sé yo, yo nunca entendí esto porque vos ponés un empleado y no hace falta, y en el año, entre las cargas sociales y lo que gasta, y bueno, te gasta ese. Bueno, muchas gracias por la invitación y ahí estamos al sur del todo. Tampoco presentamos, no somos de ninguna línea, pero estamos bastante disgustados con nuestro diputado. Está buenísimo. Adalberto, ¿querés contestar? Y ya creo que es hora de ir ya cerrando la charla. Vuelvo a las críticas sobre el gobierno provincial. Tampoco nosotros presentamos un proyecto de cambio como para hacer el reemplazo. No tenemos un equipo de trabajo. Vamos a poner ejemplo Santa Rosa. Hoy más o menos lo nombró Federico. En la gestión de Torroba se ganó hace 3 gestiones atrás, ganó Torroba, no la supimos mantener. No teníamos equipo, estructura para poder estar en Santa Rosa, tuvimos que ir a buscar a gente del peronismo. Con Leandro nos pasó exactamente lo mismo. Uno de los secretarios que tenía Leandro adentro era un peronista. Es más, vos lo llamabas por teléfono, o no sé si secretario, pero estaba siempre ahí en la oficina de Leandro, lo llamaba por teléfono y tenía la malla peronista. Entonces, no tenemos equipo para enfrentar la provincia y tampoco tenemos una propuesta sólida para convencer al electorado. Porque lo único que hacemos es criticar, que esto es esto, que ello es lo otro, pero no tenemos una propuesta. Si no nos juntamos y empezamos a presentar las propuestas concretas como partido hacia la sociedad y dejarnos de lado las líneas internas. Por ahí dejar de decir, no soy radical, quiero producir.
quiero presentar un proyecto en salud, quiero presentar un proyecto en educación, no como partido, un grupo de personas, con nombre, dale, que sean diputados, senadores, todos juntos vayamos a trabajar, chicos. Pero si no, no podemos seguir criticando, porque vamos a criticar el megaestadio, que se está gastando millones y millones, que podríamos haber hecho 3 megastadios por lo menos. Pero tampoco salimos a pegarle duro y parejo. Tampoco presentamos nosotros una propuesta para eso. Tenemos el río Colorado donde no estamos produciendo. Y vos te vas a Río Negro, productores de La Pampa se van a producir en Río Negro y no producen en La Pampa. Estamos utilizando un 10% del agua del río Colorado. En la provincia de La Pampa, Pablo hablaba de la calidad de agua en el cerdo. Tenemos una calidad excepcional para en distintas zonas criar cerdo y criar pollo. Pues sabemos que el cerdo, como el ser humano, necesita una calidad de agua determinada. Pero no estamos proponiendo esas cosas. Vuelvo a insistir, acá no es una culpa de uno o de otro. Es que no estamos haciendo las cosas. Yo con lo que hablaba el señor Lehr de la sequía, de los subsidios, que yo no estoy de acuerdo con subsidios, sino tiene que haber créditos muy blandos para salir de eso, a nivel productivo del Banco Pampa. Yo lo presenté a uno de los diputados, se lo presenté hace ya más de un mes. Estamos en un problema climático que no está. ¿Cuándo lo vamos a sacar? Como dijo el señor Lehr, cuando empieza a llover y tenemos pasto, ya se nos murió la vaca. En el año 2008, ¿cuántas vacas nos sacamos? Yo te cuento el caso mío. Arranqué en el 2006 a venderlas, en 2007 empecé a vender las vacas. En 2008 termino de vender las últimas vacas, me quedo con 3. 750 me quedo con 3 vacas. Yo tenía campo muchos alquileres en la zona del oeste. Cuando ingreso nuevamente, porque ya empiezo a tener pasto, desde el 2010 pude comprar 250 vacas. Entonces, a mí, económicamente, mi pequeña producción me la destruyó. No me pude recuperar hasta el 2010 a hoy, no me he podido recuperar de esa pérdida. Entonces, si nosotros, como partido, no empezamos a presentar la propuesta para que la gente nos considere el cambio, no vamos a hacer nada. Y por último, si no formamos los equipos de trabajo, no podemos. Tiene una estructura tan grande el peronismo acá en La Pampa, que no podemos enfrentar a nadie, porque nosotros necesitamos mínimo 400, 500 personas de confianza, que no las tenemos, señores, no tenemos ese caudal de gente capacitada, profesionales y no profesionales, para poder defender la provincia. Es lo que yo pienso que nosotros, para poder ser gobierno, vamos a tener que empezar muy de abajo nuevamente y concientizarnos y sacar los problemas que tenemos internos entre nosotros. Me parece a mí eso, y una vez que lo saquemos eso, empezar a trabajar y presentar los proyectos. Presentarlo, lo que dijiste, Pablo, está perfecto, hay que presentar, insistir con los proyectos. En algún momento nos tienen que dar bolillas, se tienen que dar cuenta de que están haciendo mal las cosas. La Pampa, como Argentina, a nivel todo el territorio tiene un potencial productivo que nadie tendría que pasar miseria. Pero hay que generarlo, como los planteé hoy al comienzo, al corto, mediano y largo plazo. Porque esto hay que empezar a formarlo desde ahora, como porque al corto plazo hay que empezar a sacar y bajar el costo, el gran gasto público que tenemos, que es altísimo. Lo que vos dijiste, Tito, es una barbaridad de cómo se ha incrementado el gasto público. Desde ya, gracias, y bueno, Mario. Sí, Javi, quería hacerte una aclaración o algo. Javi, habilitar el micrófono. Habilitar el micrófono, ahí está. Sí, por cuestiones de tiempo, Mario, solo 2 datos de color, no me voy a referir a el proyecto ese que hablábamos de las unidades económicas, acabo de chequear recién, está archivado desde marzo. Y los estados legislativos que ha tenido no reflejan la realidad del proyecto. Osvaldo, usted que lo conoce en zona a Zurbrich, Raúl le conoce bien la historia. Pero bueno, lo vamos a reflotar. Y respecto a lo que hablaba hoy Tito del enorme gasto en cuestiones de recursos humanos, salarial y poco para producción, otro proyecto que presentamos, obviamente tampoco ni lo trataron, que también lo voy a buscar para una próxima reunión, es que no debiera estar afectado por ley
más del 50% no podrían afectar a las cuestiones salariales y a recursos humanos en la provincia, porque si no dejamos la producción más desfinanciada. Solo eso, no fue tratado tampoco. Bien. Muchas gracias, Mario, por el espacio. Gracias, Javi. Bueno, ya estamos llegando al final. Más que interesante la charla. Un par de cosas creo que hay que reflotar en esto que planteó Adalberto. La necesidad urgente de armar los grupos de trabajo, la necesidad urgente de empezar a convocar a los profesionales y a los técnicos. Hace un par de Zoom atrás de reuniones que vengo planteando lo mismo. En estos momentos, un COVID, acá el COVID-19, y no hemos llamado a los médicos del partido para ver qué piensan con respecto a esto, que son los que saben. El peronismo no nos gana porque están más organizados que nosotros, solamente porque están organizados. Nosotros no estamos organizados, nosotros manejamos esto, cuando llega una persona no busca quién tiene capacidad para ocupar determinados cargos, sino busca aquellos que son afines a sus sectores. Nosotros acá lo vemos de acuerdo a la persona que invitamos a charlar. En esto, el grupo de amigos se suma ese día a la charla. Después ya no se suma, más se van sumando de acuerdo a eso, no les interesa demasiado caer a la discusión política. Hay una cuestión en esto, y que es de fondo, en lo que está pasando no solamente en nuestra provincia, sino a nivel país, que es el hecho de la política que se lleva desde los gobiernos. Acá estamos hablando de políticas demográficas, no de políticas geográficas, y creo que hacia eso es donde nosotros debemos apuntar para hacer el gran cambio. O sea, todas las políticas que están hoy están orientadas para que la gente del campo venga a las pequeñas localidades, la gente de las pequeñas localidades a las más grandes, y así hasta llegar a los grandes centros, porque es más fácil gobernar teniendo la gente toda junta por una cuestión de seguir teniendo el poder. Una de las grandes diferencias que tenemos con el peronismo es que ellos quieren el poder por el poder mismo. Y nosotros, los radicales, queremos el poder para poder. Y para eso, tener los grupos armados, debemos tener la propuesta hecha, debemos volver a creer en nuestros legionarios que tenemos al lado, cosa que no estamos haciendo, más preocupados por una interna que por otra cuestión. Hablamos el miércoles que viene, va a estar Tito Pechín charlando sobre Mario, el radicalismo. Pablo quiere una palabra. Pandemia. Sí, dale. Pablo quiere la palabra. Pablo, dale. Un segundito, discúlpame Mario por el cierre, un segundito nomás. Haciendo referencia y siguiendo lo que decía Adalberto, y comparto también lo de Javier y lo del resto de los amigos. Desde mi humilde observación, por eso les contaba esa experiencia que tuve acá en la zona, que después en el municipio vecino se logró actualmente, se puede producir hasta en los hogares. En esta situación de pandemia, no recuerdo ahora cómo se llama, pero puede hacer una persona, por ejemplo ustedes, tienen una picadora en su casa, hacen chorizo y lo venden. Me cuesta que todavía se pueda llegar al rótulo, me cuesta. Pero sí va la municipalidad, ¿cómo se llama? Ordenamiento urbano y bromatología, van a la casa, inspeccionan la cocina, que tenga la higiene necesaria y básica, y les permiten hacer milanesa en su casa y chorizo fresco. Se lo cuento como experiencia. Tema aparte, una iniciativa como esta, por ejemplo, repito, desde mi humilde aporte, yo no se lo daría
a mi diputado radical. Yo se lo llevo al presidente del Consejo Deliberante, que ahí están todos, pero previamente me siento en la tele local, me siento en la radio, le mando nota, comunicado de prensa, lo desparramos por todo el pueblo primero, diciéndole que vamos a presentar esto. Esa es la presión, como hacía referencia hace días atrás Mario Horacio Jabonarena, conversábamos sobre Semana Santa con algunos amigos más. No hay ninguna presión en el buen sentido, más importante que la del pueblo. Y si ustedes como productores convocan, no es un consejo, no quiero que los tomen a mal, pero si ustedes convocan desde una visión óptima, en ese sentido, ¿no es cierto? Mostrándoles, señores, acá tenemos esto, lo desparraman por todos lados, insisto con esto, y se lo llevan al Consejo Deliberante. Ni al intendente, ni a su diputado, ni al concejal, a nadie. Públicamente, Consejo Deliberante, y a presionar, y ahí sí, a presionar a los de uno, que los otros presionen, porque es para todos, es para el progreso colectivo, es para todos. No los molesto más. Nuevamente, muchísimas gracias, felicitaciones a todos, y entusiasma ver la capacidad y el conocimiento. Yo no soy agropecuario, le comparto simplemente este aporte de las experiencias que como almacenero tuve la posibilidad de involucrarme en el mundo del comercio y compartir estos diálogos con carniceros, que hasta los he visto hacer con sangre seca, sangre en polvo, y leche, hacían morcillas caseras, y les puedo asegurar que nada que envidiarle, es diferente, no es mejor. Pero se logró. Se logran las cosas siempre y cuando uno esté convencido de que se va a lograr, sin ir a buscar los pros o los contras. Y si se cierra una puerta, hay que patear la otra. Gracias. Bien. Gracias. Estaba comentando que nos estamos viendo el miércoles que viene con la charla de Tito Pechín, sobre el radicalismo en La Pampa post pandemia. Veremos qué sale. El asunto acá no es hablar de una niña interna, sino de juntarnos todos los radicales que tenemos ganas de hacer algo a favor del partido para volver a creer en nuestro partido y en nuestros principios. Roberto Holgado veo que está por allá abajo, yo lo veo abajo, no sé dónde lo ven ustedes, se va, tiene problemas con el Zoom que no termina de domarlo. Cuando quiere pedir la palabra se va, se borra, en algún momento aprenderá a pasar los botones. Gente, muchas gracias, nos vemos Dios mediante, miércoles que viene.